participación, por esta convocatoria que me parece que es pues muy relevante por el proceso que estamos viviendo y por este contexto de debates en relación con una constitución para nuestra ciudad. El tema que me corresponde abordar se refiere pues a el reconocimiento y protección de los derechos humanos en una constitución de vanguardia. ¿Cuáles son, digamos, las características que tendría que tener la constitución para nuestra ciudad en el tema de derechos humanos? Y me referiré, digamos, o desarrollaré el tema en relación con 4 aspectos básicos que me parece que sería muy relevante contemplar en la Constitución. Podría yo decir que de estos 4 aspectos, 2 son de forma y 2 son de fondo, pero son igualmente relevantes. En cuanto a la forma, abordaré, digamos, que me parece importante observar o detallar cuál debiera ser el proceso de construcción de esta Constitución y además algunos aspectos técnicos respecto de nuestra Constitución para la Ciudad de México, y en el fondo me referiré tanto al contenido de los derechos como a los mecanismos de garantía de estos derechos. En primer lugar, el proceso. El proceso tiene que pues ver con cómo vamos a hacer, y se relaciona en muy buena medida con lo que se abordó en la mesa anterior, en particular con lo que mencionaba el doctor Diego Valadez. ¿Cuál es el proceso por el cual se va a generar el consenso, en concreto en relación con los derechos humanos que va a contener la Ciudad de México? Y aquí podríamos hablar, digamos, de 2 tipos de proceso. Uno es el proceso de redacción y otro es el proceso de validación de esta Constitución. Me parece que el proceso tendría que ser participativo e incluyente, que tuviera, digamos, la más amplia participación de sociedad civil, expertos en derechos humanos, académicos, el proceso en sí de redacción, ¿no?, la generación de diálogo y consenso sobre los contenidos y los mecanismos de garantías. En este sentido me parece que es muy importante pues en esta idea de la inclusión, y lo señalo porque me parece que es un déficit que tenemos todavía en el país, pues que se incluyera la perspectiva de las mujeres. Estamos en un foro sobre la Constitución de la Ciudad de México y la única mesa que tiene mujeres es esta, ¿no? Las demás están compuestas exclusivamente por varones, y me parece que si nosotros hablamos de un proceso de construcción de una Constitución sobre, en particular, los derechos humanos que debe contener, tenemos que empezar por hacer visible y efectiva la participación de las mujeres en estos procesos de discusión. En México tenemos varias experiencias en lo que se refiere particularmente a la redacción, es decir, a la generación de consensos de cuáles son estos contenidos. Varias experiencias que me parece que son interesantes y que podrían aportar algunos elementos para esta discusión. Una fue hace algunos años, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, previo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, hizo una convocatoria amplísima en la que participamos quienes estamos también integrando esta mesa, en donde convocó a organizaciones, expertos, académicos. Fue un trabajo de muchos meses, un diálogo complejo pero muy rico, que tuvo como resultado una propuesta que finalmente no fue la que se aprobó, pero que me parece que está disponible en internet. Hubo una publicación en relación con esta propuesta y me parece que fue riquísima porque tiene la justificación de cada uno de los derechos y además precisamente derivó de este proceso participativo y de un importante diálogo. En lo que se refiere a lo que yo llamo la validación del documento, pues ya el doctor Diego Valadez hizo una extraordinaria exposición de por qué, ¿no?, y el doctor José María Serna también abundó en esto, tendría que ser sometida a un referéndum, precisamente pues el documento que resulte de este proceso, para ver si las y los ciudadanos estamos de acuerdo con esto, ¿no? Me parece que no podría ser de otra manera si queremos hablar de una constitución democrática, de una constitución respetuosa de los derechos humanos y que sobre todo precisamente respete el derecho a la participación política
y a la consulta. En segundo lugar, como les había mencionado, habría que cuidar también el tema de la técnica legislativa, de la técnica propiamente del documento. Tenemos un excelente ejemplo de mala técnica, ¿no?, de una constitución desordenada, excesiva en algunos casos, con carencias importantes en otro, en la Constitución Federal. Entonces, habría que ser muy cuidadosos en los aspectos técnicos, en lo que se refiere propiamente a los derechos humanos, en todo, pero desde luego en los derechos humanos, y que precisamente tuviéramos una Constitución que estableciera los derechos de manera genérica, estableciera los principios, pero que no cayera en los excesos de reglamentación en los que cae la Constitución Federal, en donde todo absolutamente quiere meterse aquí, y desde luego pues que tuviera un orden adecuado. Pues bien, en lo que se refiere a los contenidos de los derechos, desde luego pues tiene que tener los derechos básicos que están ya de cierta forma reconocidos en nuestra Constitución Federal, pero que debería la Constitución local ampliar, desde luego, jamás limitar. Tenemos el marco constitucional, estos derechos. Algunas ideas puede ser pues la remisión a los tratados internacionales, a las normas de derecho internacional general también, como una técnica constitucional que precisamente evita desarrollos innecesarios que ya están contenidos en los tratados internacionales. Desde luego, la incorporación de los principios para la interpretación de la misma Constitución. Tendría que estar también la aplicabilidad directa de los derechos humanos, algo que no se contiene expresamente en nuestra Constitución Federal. Sería importante también aplicar aquí, desde luego, los criterios de los órganos internacionales de interpretación de los derechos y de los órganos jurisdiccionales. Nos referimos tanto al sistema universal, es decir, los comités de seguimiento de los tratados, y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular, en sus dos funciones, precisamente para delimitar mucho mejor y ampliar el contenido de estos derechos. También otro tema que tendría que tener necesariamente en materia de derechos humanos la Constitución es la delimitación clara de las obligaciones, y aquí nos referimos tanto de autoridades como de particulares, algo que también es un déficit en nuestra Constitución general. El reconocimiento de derechos individuales y colectivos, las restricciones y el contenido esencial de los derechos humanos. Desde luego, sería muy importante el tema de la transversalidad de la perspectiva de género, repito, empezando por el proceso de construcción de la misma Constitución, que no es irrelevante, digamos, la participación de los distintos grupos y en particular de las mujeres, el que contemplara las acciones afirmativas como un mecanismo de garantía de los derechos humanos. También lo que yo llamo aplicación excepcional de los derechos humanos, es decir, cuando se entiende que hay una aplicabilidad específica, en concreto para niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad que tiene limitación para el ejercicio de los derechos, cómo se entenderá y cómo se interpretará precisamente estos derechos, y especialmente viene a confirmar esta necesidad la desafortunadísima intervención que tuvo el ministro Franco en relación con los niños con discapacidad en las guarderías, que precisamente en donde confluyen estos dos temas que son especialmente delicados y que tienen que tener un tratamiento especial. Tendríamos también que tener como parte de estos derechos específicos de nuestra ciudad el derecho a la consulta, que ya se refería también, el derecho a la ciudad, que es también de estos nuevos derechos que van surgiendo y que desde luego tiene una aplicabilidad directa en nuestra, pues en el contexto de la Ciudad de México, el derecho a la movilidad, el derecho a la protesta y la libre manifestación, como asuntos muy concretos de la Ciudad de México, desde luego por confluir aquí los poderes federales y las ciudadanas pues que vivimos aquí y que tenemos que hacernos cargo o lidiar con algunos problemas que tienen su origen en el ámbito federal.
mecanismos de participación política incluyentes, es decir, que participen, que permita la participación más allá del derecho al voto, precisamente las personas que no residen en el Distrito Federal, por ejemplo, los transeúntes por el Distrito Federal, o las niñas, niños y personas con discapacidad, a quienes generalmente les son negados o tienen restringidos los derechos de participación política, como el derecho al voto, y en este sentido sería importante hacer efectivo, ¿no? Y finalmente, pues me parece que otra cosa fundamental sería incorporar al texto constitucional una alusión al programa de derechos humanos como la herramienta de política pública que tiene la ciudad y que fue generada también a partir de un consenso, también de un ejercicio muy participativo desde hace algunos años, y que contiene los lineamientos que se deben seguir en relación con los grupos en situación de discriminación y con cada uno de los derechos. Finalmente, en lo que se refiere a los mecanismos de garantía, es importante, sería importante también, desde luego, tan importante es el contenido como el mecanismo para su protección. Tendríamos que crear o juicios de amparo locales o juicios de protección de los derechos fundamentales para dotar a la Constitución de mecanismos de justiciabilidad, de exigibilidad de estos derechos, que incluyera, como ya también se dijo en la mesa anterior, tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales, y todos aquellos que estén reconocidos en este nuevo documento en la Constitución. Y finalmente, pues en lo que se refiere a los mecanismos de garantía de los derechos, en concreto a los mecanismos no jurisdiccionales, particularmente me referiré a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Debería establecerse también y contemplar la Constitución la forma en la que se tiene que tener, digamos, una nueva mirada hacia la función de la Comisión de Derechos Humanos y hacia cómo desempeña sus funciones y su relación con las autoridades. Desde luego, representa un gran avance el tener organismos públicos autónomos, pero pues es a todas luces evidente que no han funcionado como debieran, porque no hay un adecuado seguimiento a las recomendaciones, ¿no? A veces se abren las quejas, se emiten las recomendaciones, permanecen abiertas durante muchísimo tiempo. Tenemos un problema también de rezago importante, y tenemos desde luego el problema de las autoridades, que lo llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo, que o bien aceptan la recomendación y no la cumplen, o no aceptan la recomendación y no hay ningún mecanismo hasta ahora, ¿no? Ha habido varias iniciativas que se han presentado sin éxito para que rindan cuentas estas autoridades que no cumplen con su obligación de garantizar los derechos fundamentales a través de la labor que desempeña o de los mecanismos que tiene la misma Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como pues el órgano encargado, ¿no?, con el mandato constitucional de garantizar los derechos humanos de las personas en la Ciudad de México. Me parece que pues este debiera ser como un primer ejercicio de muchos, ¿no?, de reflexión y de construcción colectiva de esta Constitución, que me parece que pues las ciudadanas y ciudadanos, los residentes del Distrito Federal, pues necesitamos y queremos, precisamente para ser titulares plenos de derechos humanos y seguir siendo un espacio de libertades como hasta ahora ha sido la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a darle la palabra ahora al doctor Miguel Carbonell. Desde hace mucho tiempo queríamos que estuviera en el Senado para hablar de la reforma política del Distrito Federal y qué bueno que hoy pudo estar con nosotros. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Derecho por la UNAM, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador del área de Derecho Constitucional y de la Unidad de Extensión Académica y Proyectos Editoriales del mismo instituto. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Carbonell es autor de 44 libros y coordinador o compilador de otras 49 obras. Fue coordinador de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada la Enciclopedia Jurídica Mexicana y la Enciclopedia Jurídica Latinoamericana. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Actualmente es miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Gracias, doctor Carbonell. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias al Senado por permitirme estar esta tarde aquí en este foro. Muchas gracias al senador Mario Delgado. Yo también tenía muchas ganas de opinar sobre la futura Constitución del DF, de participar de alguna manera aportando ideas y sugerencias sobre su contenido ideal o su contenido deseable, digamos. Y para aterrizar mi intervención voy a dividirla en 6 puntos concretos. El primero de ellos tiene que ver con algo que en estos foros se suele obviar, que no se suele discutir, pero para mí uno de los grandes propósitos de la Constitución del DF tiene que ser que sea la Constitución de la gente y no la Constitución de los poderes públicos, no la Constitución de los poderosos. Y si queremos que sea la Constitución de la gente, tenemos que hacernos entender. Tenemos que ser capaces de concebir a la Constitución del DF como un instrumento de pedagogía social, de pedagogía jurídica, de comunicación. Y en ese sentido vale la pena dilucidar algunas alternativas y hacerlo de forma expresa, no que quede como en un diálogo entre expertos, sino en el momento oportuno, seguramente en la exposición de motivos, considerar esto. El primer punto al que me quiero referir es el siguiente: hay que poner un catálogo de derechos, sí o no, en la Constitución del DF. Hay quienes dicen, aunque yo supongo que en esta mesa, y por eso seguramente fuimos invitados, todos estaremos de acuerdo en que sí, y que tiene que ser un catálogo muy robusto y muy sustantivo y muy amplio y muy moderno y muy vanguardista, pero hay quienes dicen que no, porque ya hay un catálogo de derechos fundamentales en México, que es el catálogo de la Constitución, que llamaré Constitución Federal para abreviar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto hay que explicarlo. No se puede dar por hecho, no se puede dar por resuelta esta cuestión, sino que hay que ponerlo en la exposición de motivos por qué la Constitución de la Ciudad de México sí requiere un catálogo de derechos. Esto, repito, sería mi primer punto. Segundo punto. De acuerdo, vamos a tener un catálogo de derechos fundamentales en la Constitución del DF. ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Copiamos la Constitución Federal? ¿Ponemos solamente en el ánimo de no copiar, porque dándole un poquito la razón a quienes dicen que no hay que ponerlo todo y de que las constituciones tienen que ser muy breves? En ese sentido podrían decir, bueno, si ya está enunciado en la Constitución Federal y la Constitución Federal naturalmente rige también en el DF, ¿para qué vas a repetir el mismo derecho? Si ya tienes el derecho a la no discriminación, si ya tienes la prohibición de la esclavitud, si ya tienes el debido proceso legal, si ya tienes la libertad de manifestación, ¿lo vuelves a poner en la Constitución del DF? Esa sería una posibilidad. ¿Pones solamente derechos nuevos? ¿Solamente aquellos derechos que no estén en la Constitución Federal para marcar una buena, digamos, Constitución de vanguardia? Como decía Mónica González, remites a los tratados internacionales que naturalmente también rigen, tienen validez en el territorio del Distrito Federal. Podría también ser, como ustedes acaban de escuchar, una posibilidad. Repites algunos derechos, pero ampliándolos. Claro, puedes decir, bueno, en el artículo 4 de la Federal tienes el derecho a la salud, pero en el artículo fulano de la Constitución del DF tienes el derecho a la salud más amplio, más detallado, mejor regulado, mejor escrito. Bueno, todo esto son cuestiones que habrá también que someter a consideración, que habrá que pues dilucidar y valorar en su momento. Mi punto de vista personal es que no importa copiar derechos. En materia de derechos humanos siempre he sido de la idea de que más vale que sobre y no que falte. Si se repiten, no importa, porque de todas formas, como dije, la Constitución del DF tiene que ser un instrumento de pedagogía.
tiene que ser un instrumento comunicativo. Y como hoy todas las encuestas demuestran, no escuché la reflexión de Diego Valadez porque lo suele citar, pero tenemos un estudio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que dice que aproximadamente el 94% de los mexicanos no conocen ni la Constitución Federal. Entonces, si se repiten los derechos, pues tampoco pasa nada, porque se estaría repitiendo una cosa que como no se conoce, pues tampoco suena como a una reiteración indebida. Y obviamente, además de incluir los mismos derechos, hay que ampliarlos. La Carta Federal, digamos, es un catálogo de mínimos, pero no es un catálogo de máximos. Mejor dicho, deben esos mismos derechos ser ampliados por toda la normatividad de rango infraconstitucional, sean las constituciones de las entidades federativas, sean las leyes, sean los reglamentos. Lo que no pueden hacer estas normas es restringir derechos, ir, digamos, con una regulación restrictiva, pero sí pueden ampliarlo, y en este sentido creo que es la línea que, desde mi punto de vista, yo sugeriría que el Senado pudiera orientar o pudiera seguir en la redacción de la Constitución del DF. 3. Si hay que hacer esta tarea, es decir, si el punto 1 que expuse, debe o no haber un catálogo de derechos, se responde con un sí. Si están de acuerdo en mi punto número 2, que es que este catálogo debe ser para ampliar, para dotar de mejores derechos a quienes habitamos en el Distrito Federal, la tercera pregunta que naturalmente corresponde hacerse es: ¿qué guía vamos a tomar? ¿De dónde nos vamos a orientar? ¿Cuáles van a ser las fuentes que nutran la redacción de este catálogo sustantivo de derechos? Y en este sentido, ya lo mencionó Mónica González, creo que nuestra fuente primigenia, por la riqueza que tiene, por el avance que ha logrado, tiene que ser el derecho internacional de los derechos humanos. México ha firmado y ratificado, en el Senado lo saben muy bien porque es su tarea, pues prácticamente, no cotidiana, pero es una tarea muy, muy importante, ha firmado más de 150 tratados internacionales que contienen algún derecho humano. Según la página web de la Suprema Corte, son 173 en concreto. Ahí hay una enorme riqueza. Fíjense, en la Constitución Federal los derechos están enumerados en los primeros 29 artículos, más el 35 de derechos políticos o derechos de participación política, más el 123. Estamos hablando de 31 artículos prácticamente. Comparen eso con toda la riqueza que tienen 173 tratados internacionales de derechos humanos. ¿Dónde vamos a voltear a ver? Pues volteemos a ver ahí. Ahora, yo aquí sí me permitiría una de las poquísimas discrepancias que tengo con mi querida amiga y colega Mónica González, por lo que ella dijo de remitir a los tratados internacionales. Yo desaconsejaría esta técnica de redacción normativa por una razón. Si la Constitución Federal se conoce poco, los tratados internacionales se conocen nada. De forma que remitir a una norma que no se conoce nada, pues me parece un tanto, digamos, complicado. Yo sería de la idea de que quien abra la Constitución del DF, quien esté leyendo la Constitución del DF, encuentre toda la información relevante ahí. No que abra la Constitución del DF y se tenga que ir a la Declaración Universal, al Pacto Internacional, a la Convención Americana, porque eso dificulta el logro de esa tarea pedagógica, de esa tarea divulgativa, de esa tarea comunicativa a la que ya me referí. También es importante ver algunos ejemplos, creo yo, plausibles, creo yo, encomiables de las constituciones locales. Hay otras entidades federativas que han hecho un muy buen trabajo de modernización constitucional. Se suele citar aquel caso en su momento, pues ciertamente seminal, de la Constitución de Veracruz del año 2000, pero yo creo que hay casos más modernos. Ese, sin duda, fue en su momento importante, pero, por ejemplo, ahí está, por citar un caso que quizá podría nutrir los trabajos del Senado, la Declaración de Derechos de la Constitución de Sinaloa, en cuya redacción, como todas y todos saben, participó el doctor Diego Valadez, y creo que es hoy por hoy, quizá me atrevería a decir que pudiera ser una de la constitución local más avanzada en materia de derechos, la de Sinaloa. Entonces yo sugeriría voltear a ver esa constitución. Y el derecho comparado. Yo sé que a los legisladores los critican, no yo, y ahí están mis permanentes tweets y mis publicaciones de Facebook para atestiguarlo. Yo no los critico porque se fusilan legislaciones de otros países. Sé que hay gente que lo critica y que dice que no es correcto.
Yo quiero decir públicamente, y sé que hay varios senadores aquí para que lo escuchen, es absolutamente correcto que se fusilen leyes de otros países si son buenas leyes. No tiene nada de malo. Lo malo son aquellos juristas que se ponen a inventar el agua tibia. Lo malo son aquellos juristas que se pretenden muy originales. En el derecho original 100% no se puede ser. Cuando hay alguien, y a Leti le ha pasado, cuando hay un alumno que viene y nos pregunta, oiga, ¿me puede usted dirigir la tesis? Sí, cómo no, ¿de qué tema? Quiero trabajar un tema absolutamente original, alguien que no haya dicho nunca lo que yo voy a decir. Ya tiembla uno, ya le entra uno miedo, porque 100% original en el derecho lo puede ser solamente por ignorancia a estas alturas del partido. Así que hay que copiar aquellas buenas experiencias. Hay buenas experiencias en América Latina en términos constitucionales, sí, muy buenas. ¿Mejor que las nuestras? Sí. Mejor que las nuestras, porque tenía razón Jorge Carpillo. Nos hemos quedado 50 años atrás en el constitucionalismo mexicano. ¿Fue muy buena la Constitución del 17? Sí, en el 17. ¿Es muy buena la Constitución del 17 ahorita? No, es bastante regular. ¿Cuáles son las constituciones a las que vale la pena voltear? Por ejemplo, la Constitución brasileña del 88. El artículo 5 de la Constitución brasileña del 88 tiene una larga enumeración, 77 fracciones, en donde están los derechos de libertad, los que algunos llaman los derechos de primera generación. Por ejemplo, la Constitución colombiana del 91, que también tiene un catálogo de derechos muy nutritivo. Por ejemplo, algunos aspectos de la Constitución llamada la Constitución de Montecristi, la Constitución ecuatoriana del 2008, que también tiene un bagaje muy amplio y que sin duda podría nutrir una experiencia como la Constitución del DF, e incluso antes, porque ya es un poquito anterior, es de una generación, diría yo, anterior, pero vale la pena que voltemos a ver a la Constitución de la ciudad de Buenos Aires. No sé si lo dijo, de la provincia de Buenos Aires, perdón, no sé si lo dijo Gargarella en la mañana en la inauguración, pero en la provincia de Buenos Aires se hizo un ejercicio constituyente muy bueno, en donde participaron juristas argentinos muy destacados, de la talla, por ejemplo, de Eugenio Raúl Zaffaroni. Entonces, vale la pena también voltear a ver esa experiencia. Cuarto aspecto que quiero comentar, lo dijo Mónica González, en esto estoy totalmente de acuerdo. Es muy importante que la Constitución del DF sea sistemática y clara. ¿A qué me refiero? Sistemática en la parte de derechos, que es de la que estamos hablando y para la cual fuimos invitados, que los derechos se pongan en un cierto orden, no que vayan cayendo como se le ocurra, como vaya, ahora sí que como se nos vayan ocurriendo, como los vayamos imaginando. No caigamos en el error de la Constitución Federal. Vean ustedes el artículo 4 de la Constitución Federal, contiene derechos de chile, de dulce y de manteca. ¿Por qué tantos derechos en un solo artículo como el artículo 4? Porque es un cajón desastre. Cuando los legisladores quieren poner un nuevo derecho y no saben dónde ponerlo, ponlo en el artículo 4. Y así encontramos el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad reproductiva, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho al deporte. ¿Y qué tienen de relación el derecho al deporte con la igualdad entre hombres y mujeres o la libertad reproductiva? No sabe uno bien a bien, pero ahí están en el mismo artículo. Esto hay que evitarlo. Dirán algunos de ustedes que están en la política práctica, que están en la trinchera del día a día de la política mexicana. Eso es una preocupación de académicos, eso es una preocupación de profesores, no tiene la mayor relevancia. Les aclaro, sí la tiene. No tiene que ver con los profesores nada más. No lo hacemos por dar clases o por vender más libros. Lo hacemos porque la Constitución se tiene que entender, y si la Constitución no se entiende, perderá su efecto normativo, perderá su papel pedagógico. Por tanto, hay que ordenar bien los derechos, hay que enunciarlos siguiendo una sistemática. ¿Qué sistemática es posible o deseable? Vamos viendo los tipos de derechos que hay. Por ejemplo, derechos, podríamos empezar por los derechos de igualdad, luego los derechos de libertad, luego los derechos de seguridad jurídica, luego los derechos sociales, y luego algún otro tipo de derechos, como podrían ser los derechos, que sé que es discutible la categoría, pero por ejemplo los derechos colectivos o también los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y segundo, que sea clara. Me refiero aquí a un punto muy concreto, el lenguaje legislativo. Hay cosas en la Constitución que estoy seguro que la Constitución Federal, que un amplísimo porcentaje de mexicanos no solamente no entiende, sino que no podría entender. Por ejemplo, el artículo 13 de nuestra Carta Magna dice que están prohibidos los emolumentos. Están prohibidos los emolumentos. ¿Quién sabe exactamente qué es un emolumento? Yo he hecho este ejercicio muchas veces con gente que no son profesionales del derecho, y a veces hasta con profesionales del derecho le he dicho, ¿qué es un emolumento? Un emolumento es una percepción económica, un emolumento es un salario, yo devengo un emolumento.
Pero entonces, ¿por qué el artículo 13 dice que están prohibidos? ¿Acaso estarían prohibidos los salarios? ¿Acaso estarían prohibidas las percepciones? ¿Qué es un emolumento? No, un emolumento es una percepción económica en efecto, pero dice el diccionario de la Real Academia Española, no devengado. Es un pago no devengado. ¿Qué está prohibiendo el artículo 13? Los famosos aviadores. La gente que cobra sin trabajar. ¿Por qué usamos esa palabra tan rebuscada? ¿Está bien que no haya aviadores en el Estado mexicano? Claro que los hay, y a miles, ¿no? Montones de aviadores. Pues, ¿está bien que no los haya? Sí. ¿Está bien que esté prohibido? Sí. Pero ¿por qué le llamamos a una cosa tan enredada? ¿Por qué usamos este lenguaje tan complicado que dificulta, insisto, el entendimiento? Por lo tanto, sistematicidad y claridad. Quinta y penúltima cuestión que quiero mencionar. El DF se ha significado desde hace mucho tiempo, y aquí se ha dicho, y no lo menciono, y por favor no lo entiendan así, como una cuestión partidista, ni de colores, ni de ideologías, pero es verdad. El DF ha sido vanguardia nacional en materia de protección de derechos humanos, y creo que la Constitución futura del DF tiene que hacerse cargo de esto. Ha sido, en algún foro con Leti lo comentábamos, verdaderamente una isla de claridad, una isla de compromiso con los derechos en medio de un marasmo, Cuestiones que en el DF fueron objeto de disputa, pero se ganaron y hoy forman parte ya de nuestro imaginario colectivo, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, en entidades federativas vecinas, aquí cerca, todavía se ve como un tabú, todavía se ve como un anatema. La interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, cuestiones que en el DF se han ido ganando y han sido en favor de la dignidad humana, han sido en favor del respeto al otro, han sido en favor de pues del reconocimiento más amplio que pueda tener el régimen jurídico una persona. En el país se siguen viendo como cuestiones verdaderamente, pues he escuchado incluso expresiones que dicen que es del diablo eso, ¿no? Son cosas diabólicas ahí del DF, de los asambleístas, etcétera, y yo creo que esto hay que valorarlo. Son muchas las personas que ven en el Distrito Federal ese oasis en medio de un enorme desierto cultural alrededor de los derechos humanos, y hay que proteger eso. Sexta y última cuestión, propuestas muy concretas. La primera de ellas, sé que de entrada puede resultar un tanto contradictorio con lo que acabo de decir, no lo es por lo que enseguida explicaré. Creo que hay que recoger de forma expresa en la Constitución del Distrito Federal el derecho a la vida. Sí, dije bien, el derecho a la vida. Pero ¿cómo? Si pensábamos que usted estaba en favor de la libertad reproductiva de las mujeres, y habíamos leído que usted, Leti ya me va a regañar ahorita, pero no, la cuestión es esta. Primero, yo sí creo profundamente que en los ordenamientos jurídicos tiene que haber el derecho a la vida. No puede no haber el derecho a la vida. Esa cosa de que no existe el derecho a la vida es falso. Lo que podemos discutir, y es objeto de discusión y tendrá que ser objeto de análisis en su momento, es cuándo empieza la vida. Es decir, ese derecho, a qué sujeto se le imputa y a partir de qué momento empieza a disfrutarlo. Ese es el debate. Lo que no podemos caer es en esa peregrina idea, para mí completamente equivocada, que produjo en efecto funesto, que plasmó por escrito el ministro José Ramón Cosío al resolver la acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal, cuando dijo, no hay derecho a la vida. ¿Qué tan funesto fue el efecto de esa perfectamente equivocada interpretación? Aunque yo estoy de acuerdo con el fondo de la sentencia, pero se argumentó muy mal. ¿Cuál fue el efecto? Que todo el movimiento conservador mexicano dijo, no hay derecho a la vida, la Corte dice que no hay derecho a la vida, entonces lo pongo expresamente para que la Corte ya no pueda decir que no lo hay. 18 entidades federativas lo pusieron. ¿Y lo pusieron a partir de qué momento? Aprovechando el impulso conservador. El derecho a la vida desde el momento de la concepción. Con lo cual, lo que parecía haber sido una batalla ganada, es decir, se declaró constitucional la interrupción del embarazo en la primera etapa en el Distrito Federal, fue, desde mi punto de vista, el inicio de una batalla en donde los conservadores llevaron la agenda y en donde finalmente impusieron en muchas entidades federativas su punto de vista. A mí me han consultado muchas veces y me han pedido que apoye una reforma a la Constitución federal para poner esto. Yo naturalmente me he opuesto en el sentido de que no estoy de acuerdo en que el derecho a la vida empiece desde el momento de la concepción, sino que es un derecho que se tiene que balancear con la libertad reproductiva de las mujeres. Pero no podemos negar que hay un derecho a la vida. Yo creo que hay que ponerlo y luego dar esa batalla por una correcta interpretación, que la correcta interpretación es lo que hizo la Corte Suprema de Estados Unidos en 1973, en aquel famoso
caso resuelto por Harry Blackmun, en donde dijo trimestres, lo mismo que el Código Penal del DF, trimestres. En el primero sí se puede interrumpir, en el segundo con algunos matices, en el tercero no. Yo creo que hay que avanzar en un esquema de esa naturaleza, pero partiendo de que sí hay un derecho a la vida. Segunda propuesta muy concreta, un poquito empatando con lo que decía Mónica González, hay que poner una cláusula de interpretación conforme, tal como lo hace el artículo primero, párrafo segundo de nuestra Constitución Federal, pero de interpretación conforme con qué. ¿Conforme a qué se deben interpretar las normas de derechos humanos de la Constitución del DF? Conforme al derecho internacional de los derechos humanos concebido con su mayor amplitud, es decir, tanto tratados internacionales como derecho derivado de los tratados internacionales, observaciones y comentarios generales de los comités de Naciones Unidas, y también todo aquello que derive del ejercicio de una jurisdicción internacional reconocida por México. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ya lo dijo Mónica González, en su doble función, consultiva y contenciosa. Este debe ser nuestro parámetro. ¿Cómo vamos a interpretar el artículo fulano de la Constitución del DF que prevé un derecho? De conformidad con los tratados, las recomendaciones generales, las sentencias, las opiniones consultivas, las órdenes de medidas cautelares y todo aquello que dicta, digamos, el sistema internacional de derechos humanos. Tercera cuestión muy concreta en el mismo sentido, es algo que le he escuchado decir varias veces a don Sergio García Ramírez y también a Eduardo Ferrer MacGregor. Hay que poner una cláusula en la Constitución del DF que haga obligatorio el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta discusión que se dio en la Suprema Corte y que se ganó por muy poco y quién sabe si este año se mantendrá esa mayoría, a lo mejor ya no se mantiene, de que si nos obligan, no nos obligan, esta cosa de que afecta a la soberanía, o sea, esta cosa como de el regreso a Bodino, ¿no? El regreso al siglo XVII, verdaderamente incomprensible desde mi punto de vista. Hay que dejarlo claro. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias y es más, constituyen de alguna forma una norma jurídica suprema, valen por arriba de cualquier otra decisión que se pueda tomar. Cuarta cuestión muy concreta también, ya lo dijo Mónica, es lo malo de hablar después, pero pondría yo en la Constitución del DF las acciones afirmativas. La Constitución Federal concibe el principio de igualdad desde el punto de vista formal nada más. Dice que no se puede discriminar, y dice en el artículo primero, párrafo quinto, y dice en el artículo cuarto, párrafo primero, que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. Esa es la igualdad formal. La Constitución del DF, dando un paso más allá, podría incluir la mención de que se promuevan acciones afirmativas para el logro de la igualdad sustantiva, de la igualdad real. Y en esa misma norma que eventualmente se pudiera redactar, incluir una cosa que la verdad es que muchos de nosotros como juristas desconocemos. Yo me he puesto a estudiarlo desde hace unos años y es algo increíblemente nutritivo para nuestro razonamiento. Vale mucho la pena la perspectiva de género. La perspectiva de género, pero como norma jurídica, como estándar de razonamiento jurídico. Cuando un juez dicta una sentencia, perspectiva de género. Cuando la Asamblea Legislativa dicta una ley, perspectiva de género. Cuando el delegado en tal delegación hace una política pública, perspectiva de género. Es algo muy nutritivo, es algo que debe estar, creo yo, en la Constitución del DF. Quinta y penúltima propuesta, en este sexto punto de mi exposición. Una cosa que no está en el debate, lo reconozco, que puede parecer muy heterodoxa o hasta una cuestión de profesores quizá, pero no me resisto a comentarlo. Lo que Luigi Ferrajoli llama la reserva de Código Penal. Les explico rápidamente en qué consiste. La reserva de Código Penal consiste en una norma constitucional que diga que todos los tipos penales tienen que estar en el Código Penal y solo en el Código Penal. ¿Cuál es la ventaja de una reserva de este tipo? Que hacemos al legislador responsable de la unidad penal, no de que en cada ley, ya saben cómo los que están en el ámbito legislativo lo saben, en cada ley que se hace dicen, ponle un tipo penal. Oiga, pero no viene al caso, uno le dice, ¿no? Como experto, oiga, pero no viene al caso. Pónselo para que tenga dientes, para que vean que sí va en serio, ponle un tipo penal. ¿En cuántas leyes hay tipos penales en México? ¿En cuántas leyes? ¿Dónde está nuestra legislación penal hoy en día? Está dispersa. No hay unidad,
no hay ningún tipo de sistemática y esto nos podría ayudar. Solo en el Código Penal pueden haber normas de esa naturaleza, no en leyes, digamos, de otro tipo. Y una última, esta no la verdad es que no la traía yo anotada, pero yendo a Mónica González pensé que valdría la pena. No en tanto en el catálogo de derechos, pero sí en el de garantías. Para proteger la Constitución, me gustaría mucho que en la Constitución del DF hubiera una norma que previera la inconstitucionalidad por omisión. Es decir, aquellas violaciones constitucionales que acontecen no cuando el legislador hace algo, sino cuando el legislador no hace algo, cuando el legislador no cumple. Y qué mejor día que el de hoy para mencionarlo, ya que ayer, hoy, probablemente mañana, no sabemos cuántas semanas o meses, el Congreso de la Unión está violando nuevamente nuestra Constitución. La viola permanentemente, todos lo sabemos, pero lo digo porque ahora está en la coyuntura. No, bueno, le podemos poner 1000 ejemplos: la ley del derecho de réplica, el artículo 6º, la ley del 134 en materia electoral, como sabe muy bien Armando, en fin, muchos ejemplos. Pero ahora, el de coyuntura es la ley de transparencia. Les vencía el plazo, y miren que el transitorio dio 1 año, les vencía ayer domingo, 8. Es decir, se publica la reforma 7 de febrero del 2014, le dicen al Poder Legislativo: tiene usted un año para dictar una ley que además el IFAI se las hizo llegar, la redactó así, artículo primero, artículo todo. Tenían que votarlo solamente y violaron este derecho en una coyuntura muy delicada para el Estado mexicano. Con esto termino, señor senador. Muy delicada, en donde hay sospechas de corrupción al más alto nivel del Estado mexicano, en donde la sombra de la opacidad, de la rapacidad, de la cleptocracia está en la opinión pública, y que los legisladores nos regateen una nueva ley de transparencia, que los legisladores opten en una máxima expresión de cinismo por violar la Constitución en este tema tan delicado, me parece verdaderamente intolerable. Pero todavía peor. Lo puse ayer en las redes sociales y toda la gente me preguntaba en el Facebook: bueno, y si esto es así, ¿qué hacemos, doctor? Díganos qué hacemos para defendernos, cómo nos protegemos. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que mucha protección no hay. Algún aventurado por ahí decía: el juicio de amparo, claramente el artículo primero de la ley de amparo dice que procede el amparo por omisión. Perfecto, supongan que lo promueve Leti Bonifacio y lo gana, porque es muy buena abogada, lo gana. ¿Cuál sería el efecto? Tenemos que buscar el efecto general, porque si buscamos el efecto particular, que es propio, digamos, de los amparos ordinarios o normales, no tendría ningún sentido. Segundo, supongan ustedes que llega el tema a la Corte y dice la Corte: pues no, el efecto es que yo le ordeno que antes de que termine el periodo ordinario de sesiones el Congreso de la Unión apruebe la Ley General de Transparencia. Perfecto. Y si no le hacen caso a los legisladores, ¿qué pasa? No le hacen caso a los legisladores, tienen fuero. ¿Van a iniciar una acción penal contra quiénes? ¿Contra los 628? ¿Contra aquellos que no hicieron nada en la materia? Porque habrá legisladores que digan: no, yo presenté la iniciativa, yo estuve en la sesión de la comisión y estuve todo el tiempo pidiendo que se aprobara. ¿A ellos también los consignamos? Es imposible, no se puede. Lo cierto es que hay que meditar sobre este asunto. No podemos quedar en manos tampoco de la indolencia. No podemos quedar en manos del paso del tiempo. Yo siempre, cuando explico esto en mis clases, les pongo un ejemplo que para mí es el más clamoroso. El 31 de diciembre del 94 se expidió una norma constitucional que decía que las resoluciones de no ejercicio de la acción penal o de desistimiento en un proceso penal del Ministerio Público se podrían impugnar por la vía jurisdiccional que señalara la ley, artículo 21. La vía jurisdiccional que señalara la ley. Esa ley tardó en llegar 8 años. 8 años en donde no hubo claridad. ¿Qué hizo la jurisprudencia? Dijo: en lo que llega la ley se puede promover el juicio de amparo. ¡Pum! Listo. Y entonces promovíamos amparos cuando el Ministerio Público se hacía tonto, cosa que sucede muy poco, pero en fin, eran casos verdaderamente aislados y no hacía bien su trabajo. Yo creo que esto hay que evitarlo. ¿Qué hacemos cuando el legislador no trabaja? ¿Qué hacemos cuando el legislador viola la Constitución? Hay que resolverlo y hay que dar una buena respuesta a este problema. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues ahí nos señala una tarea pendiente, pero bueno, pues es también difícil, ¿no?, encontrar digamos, las causas de por qué no hay el cumplimiento de algunos plazos cuando el equilibrio político persistente lo que quiere es que no haya esa ley, ¿no? Bueno, pasamos ahora con la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo. En 1995 fue becaria del Gobierno de Italia para realizar una investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia. Ha tenido una larga trayectoria académica en la UNAM. Ocupó la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Presidencia de la República y posteriormente fue consejera jurídica de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal entre 2006 y 2012. Hasta la semana pasada, ella era la directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y actualmente es la directora de Promoción de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Muchas gracias, Leti, por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, senador. Pues un gusto coincidir con Miguel y con Mónica, y yo creo que esta va a ser la primera de muchas mesas donde se discuta la parte dogmática de la Constitución del Distrito Federal, porque si nos vamos punto por punto vamos a encontrar ahorita en términos generales muchas coincidencias, pero poco a poco se van a poder ir detectando las diferencias. Quiero aprovechar mi experiencia en la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal para tratar de aterrizar algunas de las cuestiones que creo que planteadas en términos generales suenan bien, pero que difícilmente al paso de tratados internacionales, Constitución General, van a quedar plasmadas a nivel local de la mejor manera. Y voy a tocar un tema que conoce muy bien el senador Mario Delgado, porque pues él era el secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal. Ahí va mi primer ejemplo. ¿Qué va a decir la Constitución del Distrito Federal respecto del derecho a la educación? Si nosotros tomamos lo que dicen los tratados internacionales y tomamos el artículo 3º constitucional, parecería que va a ser sencillo redactar este artículo. Sin embargo, y aquí aplica para todo lo que vaya a venir para esta Constitución, yo preferiría que se plantearan derechos que van a poder ser exigibles. Yo no pondría una Constitución programática y, como dicen, la aspiración de lo que queremos ser. Primero, porque como dice Miguel, esta es una ciudad de vanguardia, sigue siendo una ciudad de vanguardia, y en ese sentido, los capitalinos y las capitalinas en particular tenemos más derechos que en el resto de la República. No solo por el derecho a decidir, como se decía, por el derecho a las personas del mismo sexo a contraer matrimonio, por las personas transgénero de cambiar un acta de nacimiento. Sí hay muchos derechos, pero en términos generales, la Ciudad de México tiene características diferentes al resto de la República por la misma estructura federal que ahorita se ha estado paulatinamente centralizando. Entonces, en el derecho a la educación, actualmente no se han podido descentralizar los servicios educativos que sigue teniendo la Federación en el Distrito Federal. Si se pone un derecho de la educación completo, tiene que cambiar administrativamente todo. ¿Desde cuándo? Desde Cedillo no se ha podido realizar la descentralización. Mario hizo una serie de esfuerzos muy grandes y sencillamente los servicios educativos en la Ciudad de México se siguen prestando por la Federación. Entonces, yo coincido con el planteamiento de Mónica y de Miguel en cuanto a qué tomar de los tratados internacionales y de la Constitución General de los Estados Unidos mexicanos, pero me preocuparía mucho qué sí le toca al Distrito Federal como sede de los poderes federales, qué tenemos que considerar como particularidades de la Ciudad de México. Estoy tratando el derecho a la educación, pero si me voy al derecho a la salud, todos los días
en los hospitales del Distrito Federal se atiende al 75% de gente de aquí y al 25% de gente del Estado de México, todos los días. Porque toda la franja del este, del oriente del Distrito Federal, con la conurbación del Estado de México, todos los hospitales de Iztapalapa, en su estadística te muestran que llega gente de Iztapaluca y de Los Reyes y de Chalco y de Tlalmanalco, y la Ciudad de México se extiende, entonces ni siquiera podemos pensar que son los derechos de las personas que vivimos acá, más con esta cuestión de conurbación. Y la Ciudad de México tiene que considerar que estos derechos tienen que ser vistos desde la óptica de lo que ahorita se puede hacer en la ciudad. Voy al derecho al agua. Si nosotros nos quedamos con el cajón desastre que dice Miguel, y aquí va el breviario cultural, yo pregunté muchas veces por qué todo iba a este cajón desastre que era el artículo 4, y todo el esfuerzo es para que la Constitución no tenga ningún artículo bis. Esa es una cuestión formal, para que siga teniendo 135 artículos y las garantías estén en los primeros 29, es un decir porque hay otras fuera, pero para que la Constitución no tenga artículos bises, entonces el artículo 4 se alarga, no sabemos hasta qué punto. En el tema de la especialidad de Mónica, de los derechos de las niñas y los niños, en un tiempo se puso en el artículo 4 obligaciones de los padres respecto a los niños y se decía, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con derechos públicos subjetivos, donde deberías tener el derecho frente al Estado? Ya ahorita hay una corrección y una redacción distinta. Pero regreso al derecho al agua. Como está redactado el derecho al agua en el cuarto constitucional de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, es imposible su ejercicio. Este derecho al agua y la calidad del agua y que sea asequible, y bueno, le pusieron de 5, 6, 7 o más adjetivos, es imposible. Entonces, ¿qué pasa con el agua en el Distrito Federal? ¿Y por qué en algún momento sí podrías constitucionalmente que en algunos días no tuviera agua la gente de Miguel Hidalgo para que la tuviera la gente de Iztapalapa? Esto lo planteó muy en el inicio, cuando era jefe de gobierno Marcelo Ebrard, y se le vinieron encima. No, que haya agua en Iztapalapa y que no perjudiques a nadie más. En algún momento vas a tener que hacer eso, porque el derecho al agua, y es un recurso limitado, tendrá que establecerse con, y aquí voy al otro punto, con diferenciaciones. Y la primera diferenciación que habría entre esta Constitución del Distrito Federal y la Constitución General de la República sería un distinto punto de partida, porque como lo dijo Miguel, partimos de un derecho a la igualdad, raza, en 1917, y ahorita tenemos igualdad con grandes diferencias en relación a los niños, en relación a los adultos mayores, en relación a las mujeres y particularmente a las comunidades indígenas. Y ahí voy a otra diferencia. Si costó tanto trabajo redactar en su momento el cuarto constitucional en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Jorge Madrazo hizo un excelente trabajo, con un párrafo que fue mutilado después en la Presidencia de la República y quedó de nuevo un texto que no se podía cumplir del todo. Estoy hablando del 92, se corrige en el 94 ya después del levantamiento de Chiapas, pero la Ciudad de México tiene particularidades que lo hacen ser diferente a Oaxaca, Chiapas, a Guerrero, Yucatán, y aquí hay pueblos originarios en Milpalta, en Tláhuac, en Tlalpan, en la Magdalena Contreras, pueblos originarios y también muchas comunidades indígenas que son migrantes pero que tienen cierto asentamiento aquí, comunidades de triquis, comunidades que vienen por migración y cómo se van a plantear ese tipo de derechos. Para mí la gran dificultad que va a tener esta Constitución es que sí va a tener que trabajar la igualdad en la diferencia y que va a tener que ver lo que es la capital de la República, diferente a lo que han hecho las constituciones locales. Miguel decía, la Constitución de Sinaloa es muy buena porque estuvo Diego Valadez atrás, o la de Veracruz muy buena porque estuvo González Oropeza atrás, pero yo haría el esfuerzo de partir al revés. Yo no diría, a ver, ¿qué tratados internacionales se van a repetir si fuera el caso? ¿O qué artículos generales de la Constitución lo vas a repetir? Lo pondría al revés. ¿Qué derechos ya se están ejerciendo? Porque muchos derechos se ejercen todo el tiempo. ¿Y cuáles realmente se pueden garantizar? A nivel mundial hay muchas constituciones nuevas.
Es más, los estudios constitucionales dicen que la vida de las constituciones ahorita es de 15 años, no más. Esos son los estudios que han hecho los constitucionalistas recientemente. La nuestra va a cumplir 100 años, toda añadida, ya pocas veces podemos saber incluso cuál es su texto. Esto que hacía el doctor Rabasa de Mexicano, esta es tu Constitución, es imposible. Yo decía que alguien se puede hacer muy rico generando una aplicación en tu celular que diga, esta es tu Constitución, y lleva 8 horas sin ser actualizada, porque los cambios hacen que nadie pueda saber, a ver si alguien sabe cuántas fracciones tiene el artículo 73 constitucional, que es tiene 30 porque va el 29A, B, C, D, y bueno, y estamos peligrosamente llegando casi a la Z del 73. Pero nadie sabe en qué letra vamos porque puede que ayer hayan aprobado nuevos cambios. Y la clave del 73, o sea, mi punto es, ¿qué tanto el desorden del que hablaba Mónica de nuestra Constitución federal va a impactar a la Constitución local y qué tanto la Constitución va a poder poner orden que se está buscando de su técnica legislativa, cuando desde el 73 hay muchas cuestiones que dicen esto le toca a la Federación, estados y municipios, esto le toca y va haciendo las exclusiones, con el detalle que el Distrito Federal a veces es estado y a veces funciona como municipio. Entonces, en algunas cosas aplica el 116 y en otras el 115. El jefe de gobierno es a veces alcalde y es a veces gobernador. Las delegaciones son y no son municipios. ¿Y a qué voy con todo esto? Que hay muchas obligaciones que se van a traducir en derechos. Mónica decía muy bien, derecho a la ciudad. ¿Qué implica? ¿Qué implica el derecho a la ciudad? Y allí va a estar necesariamente que se va a tener que traducir el derecho al espacio público, que en esta ciudad es diferente y que muchas veces se pierden amparos porque no está bien planteado todo el tema de los usos de suelo, que tendría que ser parte de esta Constitución, todo lo que hace la Secretaría de Desarrollo Urbano cuando dices, yo aquí quiero construir 8 pisos y te dicen, aquí en esta colonia 3. ¿Por qué? Y confrontas el interés público con el interés particular. La Constitución del Distrito Federal se va a tener que ir engarzando a nivel de derechos fundamentales necesariamente de manera distinta y coincido en que va a haber derechos individuales, va a haber derechos colectivos, necesariamente acciones afirmativas, necesariamente intereses difusos y en algunos casos, esto le va a gustar a Armando Hernández, se va a poder corregir algo que no funciona a nivel federal, como la dichosa consulta popular. Si a nivel federal no sabemos si la van a corregir o no, pero un mal diseño legislativo del 35 hizo que las consultas rebotaran en la Corte y que culparan a la Corte de que no quiere dar un derecho que sencillamente fue mal formulado. Aquí habría la gran oportunidad de que un derecho a la consulta en un lugar de amplísima participación ciudadana como es el Distrito Federal tuviera efectos realmente vinculatorios en los casos que así se requiera. Creo que las posibilidades que se tienen en este momento de tratar de imaginar esta nueva Constitución es un momento muy importante. Ante la pregunta de Miguel, ¿conocen la de Buenos Aires? Nos la hicieron estudiar desde el 99, ¿te acuerdas, Mario? Nos dijeron, a ver, estudien la Constitución de Buenos Aires porque puede que algún día tenga Constitución la Ciudad de México y es la hora que todavía no lo logramos, ojalá sí se den los acuerdos políticos para ello. ¿Va a poder la Constitución del DF resolver cuestiones que todos los días chocan, como qué va a prevalecer, el derecho a la manifestación de las ideas o el derecho al tránsito? Va a tener que establecer sus dos derechos con las mismas limitaciones que tiene la Constitución Federal, pero porque no va a haber no hay otra más que ponderar en los casos concretos. Esta es la ciudad a donde se manifiestan todos, pero de toda la República, y el Zócalo sigue siendo el lugar a donde se escucha lo que sucede, sea en Ayotzinapa o sea con los productores de leche de La Laguna en Coahuila. La Ciudad de México sigue siendo eso y libertad de tránsito, libertad de manifestación de las ideas, no se va a poder resolver en la Constitución, se otorgarán los derechos, se otorgarán tal vez a partir de cómo queden definidos algunas características, ampliando derechos, no restringiendo, pero no se va a poder resolver en términos generales.
De las últimas cuestiones que valdría la pena revisar serían algunas cosas como que en algunos estados, esto lo conoce también muy bien Miguel, se previeron como tribunales constitucionales locales que verían conflictos entre los poderes locales. Desde mi punto de vista, no funcionó en la mayoría de los estados. Creo que en mi estado, en Chiapas, se instituyó el tribunal y nunca tuvo materia que resolver, porque nunca se van a pelear dos órganos en los estados donde todo es piramidal y ordenado. Pues ¿quién se va a pelear con quién y por qué, no? Y ese es el riesgo. Entonces, alguien dice, a ver, algo de avanzada es esto, pero no va a suceder en la práctica. Entonces, yo insistiría mucho en que se parta de lo que tenemos ahora y que se haga el ejercicio inverso, sabiendo que los tratados internacionales pues llegan a la Constitución por la vía del 133. Y solo tengo una diferencia con mi amiga Mónica, que es la Comisión de Derechos Humanos del DF, y me iría a los otros órganos autónomos. Me preocupa, por supuesto, que de nuevo, por la parte orgánica, cómo le impacta a la parte dogmática en el caso de los derechos humanos del Distrito Federal. Y Mónica decía en algún momento que se ponga la consecuencia de no aceptar la recomendación. Yo me iría más bien al origen. ¿Por qué se empezaron a no aceptar las recomendaciones? Porque perdieron legitimidad. Es un tema de quién es el titular del área y qué legitimidad tiene. O sea, las comisiones, tanto la nacional como la local, han pasado por periodos en donde no me aceptan mi recomendación. Bueno, ¿cómo la formulaste? ¿Qué tan sustentada está? ¿Qué tan sólida? ¿Qué tan...? Pero si estás recomendando con ánimo político y no haces una selección real de en qué caso sí aplica, vas perdiendo legitimidad. Entonces, allí más bien creo yo que lo que hay que revisar es el nombramiento de los titulares de los órganos constitucionales locales autónomos, y la gran preocupación desde que en este federalismo centralizado que estamos viviendo, pues cada vez con más frecuencia no nos dejan diseñar el órgano local idóneo para el Distrito Federal, sino que te dicen cómo deben ser los 32 órganos. Es decir, la federación ha dejado de ser federación justo por todas estas adiciones al artículo 73, y tal vez estaríamos con este nuevo reto de redactar una constitución para el Distrito Federal, estaríamos con el nuevo reto de mostrar cómo sí es posible hacer diferencias, porque la mayoría de las constituciones locales, salvo los casos que hemos mencionado, copiaron la Constitución Federal en términos generales, y la parte que no copiaron, desde la Federación le dijeron, tu órgano local va a tener esta estructura: tribunal electoral, órgano local electoral, etcétera, etcétera. Para mí, senador, el punto de los derechos es incluso más complejo que la parte orgánica, y por esa razón mi sugerencia sería que se hicieran foros específicos para que vayamos viendo derecho por derecho y qué tantas coincidencias o divergencias vamos a ir encontrando punto por punto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les quiero robar unos minutos más para ver si tenemos preguntas por parte del público, si nos ayudan a distribuir papelitos. Mientras yo aprovecharía, en lo que ustedes formulan su pregunta, aprovechando la ventaja del micrófono, no sé si cambia en algo, bueno, ya llegaron aquí unas, si cambia en algo la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Es decir, si en esta oportunidad que se tiene de empezar una constitución, la primera que ha tenido, que tendrá, o que ha tenido la Ciudad de México, si desde este cambio en 2011 nos puede llevar a pensar en una constitución diferente. Es decir, creo que hemos hecho esfuerzos como país después de la reforma de 2011 como tratar de armonizar el resto del sistema jurídico para que
coincida con este esfuerzo de protección y garantía de los derechos humanos, pero ¿cómo imaginar una Constitución que parte ya desde el origen con esa visión? Yo creo que la reforma de 2011 lo que nos permite es que los jueces tengan los derechos plasmados en la Constitución, que tengan todo el tema de la convencionalidad, todos los tratados firmados por México que tengan que ver con derechos humanos y que no se queden restringidos a la letra de cada artículo constitucional. Por eso yo veo una Constitución minimalista. Los derechos básicos esenciales redactados de la manera más simple, a no hacer el esfuerzo de traer a la Constitución todos los derechos posibles que se puedan escribir, que fue un poco lo que hizo Evo Morales en Bolivia. Hay tal cantidad de derechos en la Constitución boliviana que ya ahorita hay serios problemas de ejercicio, con otro detalle. Si la instrucción es y carguémonos en beneficios para los indígenas, al dar derechos a los indígenas, como está la Constitución boliviana, implicó retroceso de derechos de las mujeres, porque privilegiar usos y costumbres indígenas normalmente te traen retroceso y no lo logras armonizar. ¿Cómo lo vas a armonizar? Con los planteamientos muy generales, donde siempre vas a tener un asidero distinto a partir de lo que las convenciones y los derechos humanos en general te van a permitir. Entonces, no sé si va a coincidir Miguel y Mónica conmigo, pero yo diría, la reforma del 2011 te da como el gran paraguas, y de ese gran paraguas de protección que yo tengo, no tendría que escribir en cada trocito del paraguas todos los derechos que quedaron ahí comprendidos, porque si no sería una Constitución larguísima. Yo soñaría una Constitución minimalista acorde a los tiempos del arte en México. Miguel, ¿quieres comentar algo? Muchísimas gracias. Bueno, me llegaron dos preguntas, voy a aprovechar para contestarlas. Antes, el planteamiento del senador Mario Delgado me parece absolutamente pertinente. El 2011 marcó un antes y un después en materia de derechos humanos. Nos intentó subir al carro de la modernidad jurídica en esta materia. Yo creo que no lo logró. Yo creo que el proyecto que se redactó por parte de la oficina del Alto Comisionado era muchísimo más ambicioso. Fue presentado como iniciativa, lo recuerdo muy bien, por la senadora Rosario Ibarra. Lo tomó tal cual el proyecto y lo presentó. No pudo pasar, pero ciertamente 2011, para decirlo con un concepto que le gustaba mucho a Norberto Bobbio, marca un antes y un después, marca un punto de no retorno. Y yo creo que tenemos que empezar a pensar en esta Constitución del DF a partir de 2011, pero no para quedarnos ahí, sino para mejorarlo, para dar los pasos que se quisieron dar en el proyecto de la oficina del Alto Comisionado y no se pudieron lograr. Respecto a las preguntas que me hacen, dos cuestiones. La primera, ¿el constituyente del DF o la futura Asamblea Constituyente del DF tendría total libertad para redactar la Constitución? Evidentemente no, porque estamos sujetos a un marco jurídico superior que es la Constitución Federal. Vaya, hay cosas que no se pueden alterar porque no estaría en su marco de competencias. Leti citó el caso de la educación, que me parece muy bueno. Y hay otros principios, los principios del artículo 40. México es una república democrática, es una república representativa, es una república federal, es una república laica. Hay cosas que no están a disposición del constituyente del DF, pero dentro de lo que sí puede hacerse, pues es mucho, ¿no? Yo creo que ahí sí podríamos dar, en términos, si me permiten, pugilísticos, un campanazo, ¿no? Verdaderamente que sea una constitución de referencia a nivel mundial. Claro que eso va a depender mucho de quién redacte, de quién meta mano, de quién luego ya arrastre el lápiz, como se dice, pero de que se puede dentro del margen que da la Constitución Federal, que no es poco. Segundo, me preguntan, concretamente, ¿cómo se debería plasmar la perspectiva de género? Con una frase que diga, en el Distrito Federal la perspectiva de género es obligatoria en el ámbito jurisdiccional, legislativo y administrativo. Punto. Si quieren agregarle, le ponen punto y coma para el diseño de política pública, emisión de sentencias y redacción de leyes. Ahí está.
es una consulta gratuita para los señores senadores, no genera honorarios, ya les redacté un parrafito de su futura constitución. Bueno, seguramente puede quedar mejor, pero en fin. ¿En qué legislaciones está plasmado? La misma pregunta. En dos, en la CEDAW, la famosa esta que tiene el nombre tan largo y cacofónico, Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y en Belém do Pará, en donde ya nos hace obligatorio la perspectiva de género. Pero si quieren todavía más, en el caso Campo Algodonero, la sentencia Campo Algodonero de la Corte Interamericana también obliga a que el Estado mexicano adopte la perspectiva de género. Y antes de terminar, si me permite el señor senador Mario Delgado, dos cuestiones muy breves para animar el debate, porque yo creo que también se vale debatir y se vale someter a consideración de quienes nos escuchan puntos de vista diferentes. Dos cuestiones para Leti Bonifaz. Primero, Leti se queja de los diseños institucionales centralizados, en donde desde la Constitución Federal se le imponen a las 32 entidades federativas un solo modelo de órgano autónomo o un solo modelo de proceso electoral, etcétera. Pero aquí la pregunta es muy sencilla: ¿y quién aprueba esas reformas constitucionales? ¿El Congreso de la Unión solito? No. Pasa a las entidades federativas, no al DF, lo sé, no al DF, lo sé, y eso tiene que corregirse. Pero son ellos mismos los que estuvieron de acuerdo, por lo menos mayoritariamente. Se requirieron 16 votos. Entonces yo no sé si el punto de vista de Leti Bonifaz es contra una supuesta centralización o contra una cuestión más de fondo, que es el federalismo. Así funciona el federalismo. El federalismo supone que tomamos decisiones entre todos y que esas decisiones que tomamos, cuando las ponemos en la Constitución Federal, rigen para todos, también para el DF. En ese sentido, tenemos que ser consecuentes. Hay un marco jurídico superior y tenemos que acatarlo. Y la segunda discrepancia: yo no quiero una constitución mínima. Es más, como profesor, como académico, quiero una constitución minimalista, y entonces con una constitución de 6 artículos como la original de Estados Unidos, o de 7 artículos, escribiendo nosotros como profesores grandes tratados de derecho constitucional, dándonos vuelo con la interpretación que se requeriría por el texto tan breve, en donde no habría mayores pautas hermenéuticas más que la que nosotros aportáramos. Fantástico, es la fantasía de todo profesor. Pero es completamente antihistórica esa postura. En el último constitucionalismo del 76, Portugal, la constitución producto de la Revolución de los Claveles, la del 78 de España, la del 85 de Guatemala, la del 88 de Brasil, la del 91 de Colombia, y de ahí para las constituciones de América Latina más recientes, la propia constitución peruana, por supuesto, la boliviana, la de República Dominicana del 2010, que es la más reciente de todas. Todas tienen catálogos de derechos amplísimos. Es un ejercicio antihistórico soñar con una constitución minimalista. Y en el mismo sentido alerto de una cosa que me parece una postura, y lo digo con respeto porque sabe Leti no solamente cuánto la quiero, sino cuánto la admiro y cuánto admiro su inteligencia. Pero me parece una postura conservadora decir que solo hay que poner aquellos derechos que podamos efectivamente cumplir hoy y ahora. Es una postura conservadora. Las cartas, los textos constitucionales, escribió Carlos Santiago Nino en sus famosos Fundamentos de Derecho Constitucional, son cartas de navegación, o como lo dijo Hans-Peter Schneider, son utopías concretas. No nos describen lo que somos, sino que nos dicen lo que queremos ser. Y esto es algo que toda constitución ha hecho desde la primera, la de Filadelfia de 1787, y de ahí hasta ahora se ha mantenido ese espíritu utópico de las constituciones, porque de otra forma las constituciones serían espejos de una realidad social profundamente insatisfactoria. Por ejemplo, tomemos la Constitución Federal hoy en día y vayámonos derecho por derecho y veamos cuál se puede cumplir hoy en día y cuál quitaríamos. Si diseñáramos una constitución, lo que voy a llamar para efectos de este minuto solamente la Constitución Bonifaz, ¿no? Sería el modelo Constitución Bonifaz, empezaríamos a quitar derechos. Artículo 6, el derecho de acceso a Internet, fuera. Artículo 4, el derecho al agua, fuera. Toda Iztapalapa no tiene agua, obviamente, fuera. El derecho a la alimentación, sabemos lo de la cruzada contra el hambre, el profundo fracaso que ha sido, fuera el derecho a la alimentación. La igualdad entre hombres y mujeres, fuera del artículo 4, porque en México todo el mundo sabe que los hombres y las mujeres no son considerados iguales en los hechos. La Constitución Bonifaz sería una constitución muy breve y muy conservadora. Yo, por el contrario, me adhiero a lo que Luis Prieto llama la Constitución Ferrajoli. La Constitución Ferrajoli es una constitución muy amplia, donde recoge una batería muy considerable de derechos y en donde
sin exagerar, como lo hace la Constitución Federal Mexicana, sí se detallan algunos aspectos de los derechos que son importantes, que agregan algunos aspectos. Por ejemplo, si nosotros ponemos en una Constitución Bonifaz, toda persona tiene derecho a la salud, punto, se terminó, eso es, un renglón, toda persona tiene derecho a la salud. Está muy bien. Nosotros escribiríamos grandes libros sobre el derecho a la salud y explicaríamos todas las posibles connotaciones, etcétera. Pero no deberíamos poner que el derecho a la salud incluye la posibilidad de recibir atención médica de urgencia, incluye la posibilidad de recibir medicamentos para atender dolencias cuando la persona no puede hacerse cargo de pagarlos, que incluye servicios de atención obstétrica o de atención materna, por ejemplo, que incluye a cargo del presupuesto público, si fuera el caso, la interrupción voluntaria del embarazo. ¿No deberíamos de ponerlo en una constitución de vanguardia? Yo creo que sí. No hay constituciones minimalistas, Leti, después de Filadelfia, 1787. Después de Filadelfia, todas son constituciones Ferrajoli, todas, incluso la que redactó Hans Kelsen, que es la austríaca, 1920, también esa. Entonces, yo creo que es un modelo antihistórico. Caminemos hacia una constitución larga, bien redactada, no superflua, no detallista como malamente hacen algunas de sus partes la Constitución de la Constitución Federal. Una constitución bien redactada. Y en esto creo que sí tenemos derecho a soñar. La Constitución del DF nos tiene que decir no lo que somos, eso ya lo sabemos, basta un espejo para saberlo, basta abrir un periódico. La Constitución del DF nos tiene que decir qué queremos ser, a qué aspiramos, a dónde queremos llegar. Tiene que ser nuestro mapa conceptual, nuestra guía, nuestra ruta hacia el futuro. No un espejo, sino un deseo. No una realidad, sino el sueño de lo que queremos alcanzar algún día. Muchísimas gracias. Para elecciones. Muy bien, le vamos a dar la palabra a la doctora Mónica González y ya pidió la palabra la doctora Bonifaz. Muchísimas gracias, de manera muy breve porque se va acercando la hora de conclusión de esta mesa y de la comida. Desde luego, pues hay un antes y un después de la reforma de 2011. Convengo plenamente con Miguel Carbonell que era mucho mejor esta propuesta que fue resultado de este proceso, del cual les hablo, un proceso muy amplio y muy consensuado de redacción convocado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y bueno, no fue aprobada esta reforma amplia. Está, me parece, el documento disponible para consulta y que puede ser un excelente referente precisamente para la construcción de la Ciudad de México, de la Constitución para la Ciudad de México, tanto en lo que se refiere al proceso como a los contenidos mismos de la Constitución. A mí me parece que el gran reto y la gran oportunidad también para la Ciudad de México es trascender, digamos, más allá de los tratados internacionales, la letra de los tratados y, como bien se ha dicho también ya en esta mesa, incorporar toda esta riqueza que hay en los órganos de interpretación de los tratados, tanto en los comités de seguimiento como en los tribunales internacionales. Y en este sentido, pues es la oportunidad precisamente de incorporar estos criterios para la Constitución en la Ciudad de México. Preguntan aquí también cómo se puede evitar que el elenco de derechos humanos en la Constitución del DF genere condiciones asimétricas entre esta entidad y el resto de las entidades federativas, ¿no? Estamos hablando de una Constitución local, no una federal. Pero aquí respondo también con algo que dijo Miguel. Esta es la lógica del federalismo. Es decir, aunque hay una Constitución federal que, como bien decía Miguel, representa un piso mínimo, los estados, y en este caso, bueno, la Ciudad de México, o sea, cual sea el diseño, sea un estado o un municipio, tiene la posibilidad, precisamente, la facultad para ir más allá de estos derechos y desarrollarlos, si así se decide, mucho más allá de la Constitución federal, y no hay una simetría porque las mismas posibilidades tienen absolutamente todas las entidades federativas. Más allá, la Ciudad de México ha estado en una simetría, pero en perjuicio nuestro, porque no hemos tenido, quienes aquí residimos, la posibilidad, las ciudadanas y los ciudadanos del DF, la posibilidad
de tener una constitución propia, ¿no? También preguntan que en una sociedad avanzada se puede seguir manteniendo el paradigma de creer que los derechos dependan de la ley, ¿no? Y que si hay una mala técnica legislativa, entonces no se da la materialización de los derechos. Precisamente la respuesta a la primera pregunta queda superada o queda respondida con la redacción del artículo 1 constitucional de la Constitución Federal, es decir, antes se decía que la Constitución otorgaba las garantías individuales y hoy reconoce estos derechos humanos, entendiendo que el ámbito internacional, que hay una justificación mucho más allá del mero otorgamiento por parte pues, de una Constitución. Y respecto, si hay una mala técnica legislativa, entonces no sea la materialización de los derechos, completamente de acuerdo. Una de las dificultades, precisamente que ya se señalaba también en la mesa, para materializar los derechos, deriva de una mala técnica legislativa y por lo tanto el cuidado de los aspectos técnicos en la redacción del documento constitucional es fundamental. Y simplemente me gustaría agregar algo a lo que decía Miguel respecto de la perspectiva de género, que yo también mencioné. No es solamente la perspectiva de género, no debe incorporarse únicamente, digamos, como un mandato hacia las autoridades, sino que debe redactarse la misma Constitución con perspectiva de género. Y esto supone un ejercicio muy delicado, pero es como señala, ¿no?, como establece la metodología de la perspectiva de género, hacerse cargo de todas las situaciones que implican una simetría de poder entre hombres y mujeres y cómo la propia ley puede estimular, digamos, esas asimetrías, ¿no?, cuando no reconoce precisamente la realidad. Esto, por ejemplo, en materia familiar, pues es muy claro, ¿no?, o se puede ilustrar de una manera muy clara, pero la misma redacción tendría precisamente que tener una reflexión, los artículos, de en qué condiciones o qué derechos requieren precisamente de un diseño específico para las mujeres y para los hombres. No es una tarea sencilla, la perspectiva de género realmente es, digamos, compleja y en México apenas estamos iniciando con estas reflexiones, pero tendría que ser algo que se incorporara en el mismo texto constitucional, es decir, que cada artículo y cada derecho tuviera perspectiva de género precisamente para responder y lograr la igualdad que establece la misma Constitución. Gracias, Mónica. Aprovecho para darle la bienvenida a la delegada de Tlalpan, Marisela Contreras. Gracias por venir con licencia. Adelante, doctora. Y ella conoce de los pueblos originarios a los que me hice referencia porque he estado en muchas reuniones allá en su cerro. Bueno, yo creo que justamente eso es lo que va a haber que discutir si queremos la Constitución Carbonell o la Constitución Bonifaz, ¿verdad? Si vamos a ser minimalistas o maximalistas. Yo creo, verdaderamente lo creo, que no es solo ponernos al espejo, y aquí voy a poner el ejemplo de cómo veo las cosas. Si yo coloco en la Constitución un traje que no solo no está a mi medida, sino que no es mi traje, vamos a pensar cuando copiamos las constituciones en nuestra primera constitución de 24. Sabíamos que no se iba a lograr, pero era como el ideal, como dice Miguel, la Constitución es utopía. Yo me niego a que sea utopía, yo quiero que la Constitución sea algo alcanzable y real. Entonces, en lugar de ponerme un traje que no solo no me va a venir, yo más bien pienso en las mamás que llevan a sus hijitos en los primeros días de clase con el dobladillo grandote porque va a crecer el niño, ya está la previsión, pero no es otro traje, es el de ese niño, nada más que el suéter va doblado y la falda va larga en los primeros días. Cuando acaba el año ya la falda es cortita, pero tuvo la posibilidad de crecer. Esa es mi Constitución flexible y un poquito dúctil, traemos a otro constitucionalista, un poco diciendo, si yo comienzo a poner el derecho a la salud y lo que va a implicar el derecho a la salud y lo empiezo a desglosar, lo que voy a provocar que el intérprete diga, es que aquí no dice que la atención odontológica lo incluye o no. Entonces, Miguel sabe perfectamente que el problema de cómo se redacta
es que eso que vamos a redactar, me incluyo ya como constituyente, si te das cuenta, Mario, sí, sin honorarios, la Constitución que vamos a redactar los capitalinos tiene que estar redactada de tal manera, no se va a poder impedir que se interprete, pero que la interpretación sí sea flexible, sabiendo que no puedes poner, ¿de qué te sirve una constitución como la boliviana? Que te va a mandar 400, 500 artículos con muchos derechos que no se van a conocer si no conocemos los básicos. Tú lo dijiste, tenemos los 136 artículos de nuestra Constitución y de las garantías individuales, cuáles se conocen y cuáles se conocen en sus modalidades, como que todos intuyen que por ahí está regulado el derecho a la manifestación, aunque no necesariamente diga conozcan las restricciones. Mi Constitución minimalista no es solo lo que somos, pero si voy a poner el derecho a la educación, tengo que poner, como lo decía Mónica, la garantía para su ejercicio, poniendo las obligaciones esenciales de quien la va a hacer cumplir, porque de otra manera, quedarme solo en mi expectativa me hace pensar. Yo, como saben, pues crecí en Comitán, y allí todos los niños de mi escuela, Fray Matías de Córdoba, teníamos más o menos la misma estatura, y había uno que sobresalía, porque sus papás habían llegado de Coahuila. Entonces, siempre que le decían a Roberto, se llamaba el niño, ¿cuánto mides, Roberto? Él decía, voy a medir casi 2 metros porque mi abuelo medía. Entonces, es lo que Miguel dice, pongamos la Constitución que aspiramos ser algún día, o pongamos los derechos básicos redactados de tal manera que en la interpretación se amplíen, jamás se restrinjan, pero que no te dejen esta posibilidad que donde dice no lo dice, y que el intérprete cerrado no le dé la vida que se necesita. Pero, Mario, justamente ese es el debate que hoy inicia. Muchas gracias, doctora. Lo adelantó la doctora Bonifaz, que esta iba a ser la primera mesa de muchas sobre este tema, y sí, bueno, que así sea. Justamente el objetivo es que haya mucho más debate sobre la reforma política de la ciudad. Me parece que el debate no había estado tan cerca de la academia como hubiéramos querido, y justamente el esfuerzo que hoy hacemos tiene ese objetivo. Y bueno, pues nos quedamos. Quiero agradecerles nuevamente a nuestros ponentes, a ustedes por su paciencia. A las 4 regresamos con otra mesa: cómo organizar los poderes para garantizar la inclusión, la libertad y la democracia. Y bueno, pues ya desde hoy les adelanto que vamos a convocar a otro debate que se llamará la maxi constitución Ferrayoli Carbonell o la mini constitución Bonifaz. Muchísimas gracias. Y bueno, de esta manera concluye esta segunda mesa de actividades dentro de este trabajo que se realiza aquí en el Senado de la República, y que tiene como principal objetivo el poder discernir en relación